qué sirve la historia? ¿Solo para conocer el pasado? Si te quedás conmigo, vamos a tratar de comprenderlo. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este episodio representa el análisis de la segunda parte del libro Descenso a los infiernos de Jan Kershaw. Segunda parte, por supuesto, a mi criterio, porque creo encontrar en estos capítulos que nos faltan analizar una especie de devenir de conclusiones que el historiador británico va a hacer hacia lo que él denominará el resurgir de las cenizas de Europa, básicamente a partir de 1949. Entonces, pensándolo de esta manera, vamos a ver de qué se trata. Su análisis comienza con lo que él denomina transiciones silenciosas en las décadas oscuras de Europa, ¿no? Del 14 al 45, él va a ver que hay, insisto, existen estas transiciones silenciosas que van a moldear y a remodelar la vida de la sociedad europea por debajo de la superficie. A pesar del trauma que la guerra genera, por supuesto, los sistemas de valores socioeconómicos y culturales van a mantener cierta continuidad que serán las bases para la reconstrucción de posguerra, ¿no? En este análisis va a analizar aspectos muy variados, ¿no? Que van desde el cambio socioeconómico, la reacción de los intelectuales y lo que él llama la industria cultural. Y también, en algún momento, le va a dejar lugar al análisis de las iglesias, ¿no? De lo espiritual, que para él va a jugar un rol importante. ¿Qué sucede en la economía y en la sociedad europea? ¿Cuál es la dinámica del cambio que sobre estos aspectos Europa percibe, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de los horrores que las dos guerras mundiales dejaron, las economías y las sociedades europeas van a tender a crecer de manera similar, aunque con diferencias regionales, ¿no? Y esto tiene que ver por justamente, ¿no? esa construcción de la idea de nación, las diferencias étnicas, nacionales, regionales y religiosas que persisten entre los países europeos. Estas diferencias, va a sostener, serán más determinantes para lo que podríamos llamar armar la identidad de las clases sociales, ¿no? Es decir, para la identificación de las clases sociales. Europa va a sufrir una fragmentación en ese sentido posterior a la Primera Guerra Mundial, que llevó, digamos, al continente que estaba dominado por formatos de estados-nación y en estos tiempos con un nacionalismo extremo y, digamos, y sistemas económicos divergentes. Ese era el panorama que Europa vivía previo a la guerra. Sin embargo, van a existir patrones de desarrollo subyacentes, ¿no? Que van a trascender a esas diferencias y a esas divisiones sociales nacionales que Europa percibe. El impacto a largo plazo que la industrialización va a tener va a ser una fuerza dinámica principal que va a afectar a todo el continente. Aunque la brecha entre las regiones más ricas del norte de Europa y del oeste de Europa y las más pobres del sur y del este no va a disminuir, esto va a continuar, va a persistir en el desarrollo europeo, en esta primera mitad del siglo XX, las tendencias generales en demografía, urbanización, industrialización, empleo, seguridad social, alfabetización y movilidad social fueron similares en todas las regiones de Europa. Por otro lado, y a pesar de lo que veníamos marcando, esta idea del horror, ¿no? Que la población europea sufrió, los conflictos civiles, las guerras, por supuesto, ¿no? Las hambrunas, la depresión económica y las limpiezas étnicas, la población europea va a seguir creciendo.
Kersán nos da datos que son bastante claros en este sentido, ¿no? De casi 500 millones de habitantes que había en 1913, se alcanzó a los 600 millones en 1950. Claro, uno podría pensar qué hubiese sido de la población europea sin todo este contexto de catástrofe, ¿no? Pero bueno, la realidad la marcan estos números. Estos descensos temporales que fueron significativos, por supuesto, en países como la Unión Soviética, donde la población mermó en casi 26 millones de personas en 1946, respecto a las que tenía en 1941, y en Alemania, donde el centro de los conflictos se erradicaron y además donde se sufrió las mayores consecuencias de la Gran Depresión, la tendencia general poblacional, de crecimiento poblacional, fue en alza. El autor nos marca que este crecimiento se va a deber principalmente a un pronunciado descenso de las tasas de mortalidad. Estamos hablando de las tasas de mortalidad natural, por supuesto, y una tendencia que se aceleró notablemente en la primera mitad del siglo XX. La esperanza de vida había aumentado significativamente de unos 55 años en Europa noroccidental en 1910 a 65 años o más en la mayor parte del continente, miren qué importante, para 1950. La brecha entre las regiones del este y del sur sobre estas tasas de mortalidad y con tasas de mortalidad más bajas y de natalidad más altas, y las que el norte y el oeste venían experimentando, se estrechó, se hicieron mínimas. ¿A qué se debió esto? Bueno, ahí Kersán marca algunos factores. La higiene pública, la vivienda, hubo mucha reducción del hacinamiento, mejoras en el saneamiento y en el suministro de agua, por ejemplo, la educación sanitaria y la salud materna, que disminuyeron muchísimo la mortalidad infantil, el aumento modesto de la renta real, pero una mejora en la dieta, digamos, en las costumbres alimenticias, los avances médicos, menos en técnicas quirúrgicas, más en tratamiento de heridas y en desarrollo de medicamentos. Él marca ahí como, por ejemplo, el desarrollo de las sulfamidas, que son para enfermedades infecciosas, las vacunas contra el tétano y la difteria, los medicamentos contra la malaria, la penicilina, que comenzó a estar disponible para los aliados occidentales hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes decíamos que parecía verse un aumento en la tasa de natalidad, pero en realidad lo que el historiador británico nos marca es que la tasa de aumento de natalidad fue más lenta, pero fue muy significativa comparada con el ritmo más lento de la mortalidad. Esto causó mucha preocupación, por lo que en alguna vez hemos hecho mención, ¿no? En el episodio anterior, sobre la decadencia nacional que fue instrumentado por las ideologías fascistas, ¿no? Había mucha difusión en ese sentido del control de la natalidad y una mayor educación sobre la planificación familiar que respondía a estos índices junto con el ingreso de más mujeres jóvenes al mundo del trabajo remunerado, que contribuyeron a que las parejas decidieran a tener menos hijos. Para estos cambios poblacionales es también necesario tener en cuenta, nos dice el autor, las migraciones y los cambios en la fuerza laboral. Los desplazamientos de la población fueron una de las características más importantes de este periodo. La emigración a los Estados Unidos, que había sido una válvula de escape antes de la Primera Guerra Mundial, se restringió mucho en los años 20, lo que obligó a quienes buscaban una vida mejor o huían de distintas persecuciones a encontrar nuevos lugares de residencia dentro de Europa, principalmente en las zonas industriales más prósperas. La población dedicada a la agricultura va a disminuir en toda Europa, pasando del 55% de la producción en 1910 al 40% en 1950. Esto impulsó, digamos, un flujo mucho más constante de personas del campo a la ciudad y de las regiones rurales del este de Europa y del sur de Europa
hacia el oeste más industrializado. Países como Francia, que tenían un estancamiento demográfico, experimentaron una gran necesidad de mano de obra extranjera en el periodo entre las dos guerras. La demanda de mano de obra se va a intensificar masivamente durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania, a pesar de tener una ideología ultranacionalista, xenófoba, dependió fuertemente de trabajadores extranjeros y a partir de 1942 de trabajos forzosos. Por ejemplo, el autor nos marca que en 1944 más de la cuarta parte de la fuerza laboral eran extranjeros, muchos reclutados obligatoriamente. La escasez de hombres en el frente fue suplida en gran medida por las mujeres que se incorporaron al mercado laboral, un cambio que va a ser más duradero que en la Primera Guerra Mundial. Además de estas tendencias de largo plazo en el mercado laboral, va a haber alteraciones demográficas drásticas causadas por las acciones políticas y militares. La Primera Guerra Mundial y la posguerra mostraron casi 8 millones de personas que fueron desplazadas de Europa Oriental por pérdidas territoriales y por ajustes étnicos. El genocidio armenio, que representó 1 millón de desplazados y muchísimos de ellos muertos, los cambios de población entre griegos y turcos, casi 1 millón de personas forzadas a moverse de un lugar a otro, fueron claros ejemplos. En la Unión Soviética, por ejemplo, más de 10 millones de muertos y desplazados durante la guerra civil, post-Primera Guerra Mundial, y la Revolución Rusa marcan también con claridad este proceso. Varios millones de personas van a morir o van a ser desplazadas durante el proceso de colectivización y de las purgas estalinistas en los años 30. Va a haber muchas deportaciones masivas por razones de seguridad, como la de los alemanes del Volga y varios grupos de la región del Cáucaso, y esto va a representar una movilidad de personas de a millones. Luego Kershaw nos habla de las lecciones aprendidas por la guerra y el desarrollo de la economía, y nos marca cómo las dos guerras mundiales fueron interrupciones catastróficas, pero efímeras, para el desarrollo económico de largo plazo. Las tasas de crecimiento fueron más lentas entre 1914 y 1945, pero sin embargo, nos dice, hubo un rápido rebote después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más fuerte y duradero que lo que sucedió después de la Primera. Y ahí es donde nos dice que se aprendieron lecciones vitales. La cooperación internacional, que se aceptó como un factor vital para la recuperación, a diferencia de lo que había sido el periodo de entreguerras. La intervención estatal, un punto muy importante, con nuevos niveles de intervención para restaurar la estabilidad y la regulación de la economía. Y el dominio económico de los Estados Unidos, en donde podemos ver lo que él llama fueron exportación de ideas, tecnología y del capital estadounidense, que fue decisivo para el desarrollo económico de Europa. Sorprendentemente nos dice también que la guerra tuvo consecuencias positivas duraderas en términos económicos. Estimuló el crecimiento y el progreso tecnológico, y los estados intervinieron masivamente en la economía para dirigir la producción hacia el esfuerzo bélico, y eso va a requerir inversión de infraestructura, bienes de equipo, formación laboral. Los métodos de organización y administración, la producción masiva de armamento impulsó métodos más eficientes en las fábricas y una mecanización mucho más intensiva. La mecanización agrícola, que se incrementó para maximizar la producción por la ausencia de la mano de obra, aunque en Alemania dependieron mucho del trabajo forzoso. Las innovaciones tecnológicas y científicas, la guerra, especialmente la segunda, aceleraron estos avances. Como ejemplo, él incluye la tecnología aeronáutica, como el motor a reacción, las tecnologías de cohetes, el B-2, que más tarde impulsaría las exploraciones espaciales de Estados Unidos, la fisión nuclear, la bomba atómica, luego usada como energía pacífica, la radiotransmisión, los radares, los materiales sintéticos, las computadoras electrónicas.
Si bien muchos de estos avances se habrían producido, de todos modos, la urgencia de la guerra va a acelerar su desarrollo. Y hubo una mejor también gestión económica, nos dice el autor, donde los líderes estatales fueron más eficaces en la Segunda Guerra Mundial para controlar la inflación, esto no había pasado con la primera, y para gestionar sus recursos. Alemania, por ejemplo, va a financiar gran parte de su guerra a costa de los territorios ocupados para evitar una hiperinflación. El control estatal sobre el suministro de alimentos también fue crucial para evitar una desafección popular. Por lo tanto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con todo el horror que trajeron aparejadas, no fueron simplemente balanzas negativas, nos dice Kershaw, sino también impulsaron transformaciones profundas y en algunos aspectos sentaron las bases para el crecimiento y el desarrollo europeo de la posguerra. Y llegamos así al análisis final de este libro, en el capítulo en el que, como decíamos antes, el autor denomina el resurgir de las cenizas. En este momento él describe la situación devastadora de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, es decir, hace su balance. Y describe, decía, a un continente sumido en ruinas y en desolación, ciudades enteras, y pone el ejemplo de Varsovia, de Berlín, van a quedar prácticamente irreconocibles. Toda su infraestructura, ferrocarriles, puentes, carreteras, quedará destruida y los servicios básicos prácticamente inexistentes. También se sufrirá la escasez de alimentos, de medicinas, de combustible, y esto evidentemente llevará a desnutrición y enfermedades. Por lo tanto, nos muestra cómo el impacto en la población va a ser enorme, ¿no? Más de 50 millones de personas sin hogar. En la Unión Soviética Occidental, 25 millones estaban sin techo. En Alemania, casi el 40% de las viviendas, es decir, casi 10 millones de casas van a desaparecer. Va a haber millones de desplazados a partir de trabajos forzosos, refugiados, prisioneros de guerra, es decir, todo ese combo nos daban esa cantidad, nos dice Kershaw, de desplazados y además de personas que van a necesitar mucha ayuda. Se van a crear organismos, fundamentalmente ahí va a intervenir Estados Unidos, de asistencia, ¿no? Es decir, y donde muchos millones de personas van a ser asistidas, fundamentalmente por los traumas que la guerra va a dejar. Inclusive también el autor nos muestra cómo en el seno familiar estas cuestiones empiezan a impactar. Por ejemplo, nos habla de los divorcios. El número de divorcios se va a disparar, dice, debido a los daños causados, ¿no? Es decir, en esos años va a haber muchas más separaciones y distanciamiento entre cónyuges, ¿no? Por supuesto, pone especial atención en la cantidad de muertes y deportaciones. Más de 1 millón de prisioneros de guerra van a morir en la Unión Soviética, más de 2 millones de individuos, incluyendo decenas de miles de cosacos que lucharon con el eje, van a ser repatriados a la Unión Soviética por los aliados occidentales y a menudo van a enfrentar ejecuciones o los gulag en el medio del desierto. Se van a calcular que las pérdidas humanas de la Segunda Guerra Mundial fueron al menos 4 veces más altas que los muertos en combate en la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí empieza, digamos, a marcar las represalias y la violencia que la posguerra va a mostrar en Europa, ¿no? Es decir, porque nos dice que la liberación de Europa no va a traer aparejado una paz inmediata, sino que va a despertar una ola de violencias y de venganza, ¿no? Es decir, fundamentalmente violencia contra los alemanes. Exprisioneros, desplazados, ex-esclavos van a saquear y a agredir a civiles alemanes. En Europa del Este, las comunidades alemanas van a sufrir muchísimas represalias. En Yugoslavia, casi 70.000 víctimas, que eran tropas de colaboracionistas y civiles, van a ser asesinadas por las fuerzas partisanas, 10 veces más que en la Italia y 20 veces más que en Francia, en proporción de población.
En Italia, 12.000 fascistas, antiguos fascistas, van a ser asesinados en la fase final del conflicto. En Francia, 9.000 antiguos partidarios del régimen de Vichy van a ser asesinados. En Holanda y en Bélgica, alrededor de 400 víctimas en total por justicia a manos propias. Esos serán los números que van a contar. Cerca de 20.000 mujeres en Francia van a ser humilladas públicamente por colaboración horizontal, así lo llamaban. Van a ser rapadas, desnudadas. Va a haber expulsiones masivas. Los aliados van a permitir la expulsión de alemanes en Checoslovaquia y en Polonia. Más de un millón de polacos y cerca de medio millón de ucranianos van a ser expulsados de sus hogares debido a los cambios de fronteras. 3 millones de alemanes van a ser expulsados de Checoslovaquia, por lo menos hasta el otoño del 47, con un mínimo de entre 19.000 y 30.000 alemanes de los Sudetes que van a ser asesinados. Un total de al menos 12 millones de alemanes van a ser deportados desde Europa Central y Oriental a las zonas ocupadas de Alemania. Se estima, nos dice también, que al menos medio millón de alemanes van a morir durante esas expulsiones y se va a desconocer el destino de otro 1,5 millones de personas. Va a existir también, nos marca, una violencia antijudía. A pesar del Holocausto, la violencia antisemita va a seguir en Europa, va a persistir. En Polonia todavía vivían unos 220.000 judíos y en Hungría 250.000. Nos quiere marcar de esta manera que a pesar del horror vivido, los pogroms y el odio racial y estas ideas equivocadas, ancestrales en Europa, van a continuar y van a permanecer vigentes. Esta situación es lo que le permite decir a Kersau que comienza un proceso nuevo en la administración de justicia bajo un distinto control estatal. Aparecen lo que él llama las purgas oficiales. Y da el ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en los países bajo la influencia de la Unión Soviética, donde las purgas de fascistas y colaboradores fueron muy drásticas. Arroja cifras. Dice, por ejemplo, que se calcula que 500.000 de personas fueron deportadas de zonas como Estonia, Letonia o Lituania al Gulag. En Rumania, 250.000 prisioneros políticos, que representaban el 2% de la población, también fueron deportados en 1948. Lo mismo sucede en Occidente, pero marca que las purgas fueron menos severas. Va a haber miles de detenidos y procesados, por ejemplo 40.000 en Dinamarca, 93.000 en Noruega, 120.000 en Holanda, 405.000 en Bélgica, y hubo relativamente pocas penas de muerte. En Bélgica, por ejemplo, 241 personas de 400.000, más de 400.000 fueron ejecutadas. En Holanda se experimentaron 40 ejecuciones de más de 40.000 sentencias condenatorias. En Francia se investigaron 300.000 casos y se produjeron 125.000 procesamientos, con unas 1.500 ejecuciones de casi 7.000 penas de muerte dictadas. En Austria se presentan situaciones que la muestran como una gran víctima de todo esto, ¿no? Pero donde solo hubo, por ejemplo, 30 condenas de muerte por crímenes de guerra, que es un claro contraste con las 686 de su vecina Checoslovaquia. Ya en 1948 una amnistía reincorporó al 90%, de los culpables de delitos menores. Es decir, como conclusión, este autor británico nos dice que a pesar de la magnitud de la catástrofe inicial, fundamentalmente en Europa Occidental, se puede apreciar una sorprendente estabilidad y prosperidad, a diferencia de lo que va a suceder en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Pero que, sin embargo, después de 1949, la división política, ideológica y económica que el continente hizo evidente se va a marcar muy fuertemente
en lo que, bueno, se presentará como un paradigma distinto del desarrollo de Europa y del mundo, dividido en dos polos, este mundo bipolar, digamos, que llevará al futuro a un conflicto lleno de contrastes, que bueno, será quizás motivo de análisis para un próximo episodio. Hasta aquí entonces el análisis de esta obra grandiosa, de este enorme autor británico, al que sugiero que no se queden con esta mirada solamente y accedan a su lectura para poder obtener de él toda la riqueza que encierra. Sin más que decirles, como siempre, esperando encontrarnos en un próximo episodio, me despido con un fuerte abrazo.